Bueno, yo les voy a hablar acerca del Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales fue publicado el 5 de marzo del 2014 por el Diario Oficial de la Federación. Su última reforma está hecha el 22 de enero del 2020, es decir, del presente año. Consta con 490 artículos y este código se divide en dos libros. El primer libro nos habla del primer título que, que habla de los principios y derechos del procedimiento. Este consta de dos capítulos, en los cuales los capítulos hablan de derechos del procedimiento, como la justicia pronta, el derecho a la privacidad, una defensa adecuada e inmediata y a recibir información acerca de nuestros demás derechos. En el título 3, que es el de competencia, nos habla en el primer capítulo las generalidades, en el capítulo 2 habla de las incompetencias, en el capítulo tercero habla de la acumulación y la separación de procesos y en el capítulo cuarto de excusas, precauciones e impedimentos. El título cuarto habla de actos procedimentales, el cual en su primer capítulo habla de las formalidades, de que se encuentra conformado por el idioma en el que deberán realizarse los juicios, el cual es el idioma español. En el capítulo segundo habla de audiencias, en donde establece las disposiciones comunes, la disciplina que se deberá llevar en una audiencia y la identificación de declarantes. En el capítulo tercero nos habla de las resoluciones judiciales, en el cual la autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias o auto. En el capítulo cuarto habla de la comunicación entre autoridades, es como bien sabido en exhortos o requisitorias. El empleo de medios de comunicación y demora o rechazo de requerimiento. En el capítulo quinto habla de notificaciones y citaciones. Establece las formas de notificar, las cuales pueden ser personalmente, por lista, estrato o boletín judicial. En el siguiente capítulo, que es el sexto, nos habla de los plazos. Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos según el Código Penal de Procedimientos. En el capítulo cuarto nos habla de la nulidad de actos procedimentales y nos dice que cualquier acto realizado por violación de derechos humanos será nulo. En el capítulo octavo nos habla de gastos de producción de prueba. En el capítulo noveno nos habla de medios de apremio. Establece la imposición de medios de apremio, los sujetos de procedimiento penal, entre otros. En el título quinto, sujetos de procedimientos y sus auxiliares. Este también está dividido por capítulos y en el primer capítulo nos habla de disposiciones comunes, de los sujetos que están en procedimiento penal y reservas sobre la identidad. En el capítulo segundo nos dice quién es la víctima u ofendido y nos habla sobre quiénes se consideran víctima u ofendido y los derechos que ambos tienen. En el capítulo tercero nos habla del imputado y en este establece quién es imputado y nos da también sus derechos. En el capítulo cuarto nos habla de defensor. Se conforma por la designación, acreditación, obligaciones del defensor, entre otros. En el capítulo quinto nos habla del Ministerio Público y establece su competencia, su deber y sus obligaciones. En el capítulo sexto nos habla de la policía y nos establece cuáles son las obligaciones de la policía. En el capítulo cuarto nos habla de jueces y magistrados. Nos dice que su competencia es jurisdiccional y también establece cuáles son sus deberes. En el capítulo octavo nos habla de los auxiliares de la parte. En el siguiente título, que es el sexto, nos habla de medidas de protección durante la investigación, las formas de conducción del imputado al proceso y las medidas cautelares. Este también se divide por capítulos, pero en este vienen secciones. En el capítulo 1 nos habla de las medidas de protección y providencias precautorias. En el capítulo 2 nos habla de las formas de conducción del imputado a proceso. Y el capítulo 2 tiene secciones. En la primera sección nos habla del citatorio,
órdenes de comparecencia, aprehensión y establece la solicitud y resolución de órdenes de competencia o de aprehensión. En la segunda sección nos habla de la fragancia y caso urgente. Nos habla de las supuestas fragancias, de detención de fragancias y derecho del detenido. En el capítulo cuarto nos habla de las medidas cautelares, las reglas generales, la imposición y revisión de medidas cautelares, distintos tipos de medidas y las excepciones. En el capítulo quinto nos habla de la supervisión de las medidas cautelares. En la primera sección nos dice que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional al proceso. Bueno, ahora vamos a hablar del libro segundo. El libro segundo también está dividido por títulos, capítulos, secciones y bueno, en el título primero, que son soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Cuenta con 5 capítulos y el primer capítulo nos habla de disposiciones comunes, el segundo capítulo nos habla de acuerdos reparatorios, en el capítulo tercero nos habla de suspensión condicional del proceso y en el capítulo cuarto de procedimientos abreviados. Y en el último capítulo nos habla de la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso. El título segundo nos habla de procedimientos ordinarios y este título tiene un capítulo único, que es el de las etapas de procedimiento. En el título tercero nos habla de la etapa de investigación y en su primer capítulo nos dice, nos habla de las disposiciones comunes a la investigación que deben de investigación penal, el objeto de la investigación, el registro de los actos de investigación y la reservación de actos de la investigación. En un segundo capítulo nos habla del inicio de la investigación, el cual nos habla de las formas de inicio, el deber de la forma, el contenido, el trámite de la denuncia o bien querella u otro requisito equivalente. En el capítulo tercero nos habla de técnicas de investigación. En el capítulo cuarto nos habla de formas de la determinación de la investigación. En un título cuarto nos habla de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. En su capítulo único nos habla de las disposiciones comunes y nos dice que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Datos de prueba, medios de prueba, derecho a ofrecer medios de prueba, licitud y nulidad de prueba. En un título quinto nos habla de actos de la investigación. Este cuenta con 3 capítulos. El primer capítulo nos habla de disposiciones generales sobre los actos de molestia. El capítulo segundo nos habla de actos de investigación y su tercer y último capítulo nos habla de la prueba anticipada. El título sexto nos habla de audiencia inicial, el cual dice que se le informarán sus derechos constitucionales y legales y de no hacérselos se les informará con la misma autoridad y se realizará el control de legalidad de detención si corresponde. Se formulará una imputación y se dará oportunidad a declarar al imputado. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso, medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En el título séptimo nos habla de la etapa intermedia, el cual nos dice que nos habla de un solo capítulo, el capítulo de objeto. En la etapa intermedia por objeto de ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos convertidos que serán en materia judicial. En el título octavo, que es la etapa de juicio, nos habla en su primer capítulo de las disposiciones previas. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales al proceso. El capítulo 2 nos habla de principios, la suspensión, la interrupción y la motivación. En un capítulo tercero nos habla de la dirección y disciplina, dirección del juicio y disciplina de la audiencia. En un capítulo cuarto nos habla de las disposiciones generales sobre la prueba, la libertad, la legalidad, la oportunidad de recepción, la valoración y también nos habla en secciones. La sección primera es la prueba testimonial, que debe testificar la facultad de abstracción, el deber de guardar el secreto. En una sección segunda nos habla de la prueba pericial,
Los peritos deberán poseer el título oficial. En la sección tercera nos habla de disposiciones generales interrogatorias y contrainterrogatorias. En la sección cuarta nos habla de la declaración del acusado. En la sección quinta, la prueba y la documentación. En la sección sexta nos habla de otras pruebas. En un capítulo quinto nos habla del desarrollo de audiencia de juicio. Nos dice que la apertura incidentes de la audiencia de juicio, alegatos de apertura, orden de recepción de las pruebas de audiencia y decisiones de audiencia. En un título noveno nos habla de personas imputables. El capítulo 1 que posee este título es de procedimientos para personas imputables. El título décimo nos habla de los procedimientos especiales. En su primer capítulo nos habla de los procedimientos y comunidades indígenas. Cuando se trata de delitos que afecten el bien jurídico propios de una comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros. En el capítulo segundo nos habla de los procedimientos para personas jurídicas. En su capítulo tercero nos habla de la acción penal al particular. Y en un título onceavo nos habla de la asistencia jurídica internacional en materia penal. En su primer capítulo nos habla de las disposiciones generales. En su segundo capítulo nos habla de formas específicas de asistencia. En su tercer capítulo nos habla de la asistencia informal. Y en un título doceavo habla de recursos. En su primer capítulo habla de recursos en particular y en sus secciones, en su primera sección habla de revocación, en su segunda sección habla de apelación y en su tercera sección habla de reglas generales de la apelación. En su título terceavo habla del reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia. En su capítulo único nos habla de la procedencia.